Arsen, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad grabaré un vídeo acerca de la dictadura en el Perú. Vamos con el primer dictador, que es Augusto B. Leguía. Este señor es conocido como el oncenio debido a su duración de 11 años de gobierno. Este régimen comenzó con un golpe de Estado en el año 1919, mediante el cual Leguía se autoproclamó presidente tras modificar la Constitución y ganar las elecciones con un amplio apoyo. Características de su gobierno: modernización. Implementó políticas de modernización y desarrollo, como la construcción de infraestructuras, especialmente carreteras y obras públicas. 2. Dependencia económica. Su gobierno fue criticado por fomentar la dependencia económica de capitales extranjeros, particularmente de los Estados Unidos y el Reino Unido. 3. Represión. Su gobierno también fue autoritario, con restricciones a la prensa, repercusión a la oposición y la detención de varios líderes políticos. La caída de su gobierno fue en el año 1930 por un golpe militar liderado por el general Luis Miguel Sánchez Cerro, lo que puso fin a su largo gobierno. Siguiente dictador fue el militar Manuel Odría, 1948-1956. Odría tomó el poder a través de un golpe de Estado en el año 1948, derrocando al presidente José Luis Bustamante y Rivero. Características de su gobierno: política económica. Durante su gobierno, Odría implementó una política de mano dura y fomentó el desarrollo industrial, pero también la corrupción y el clientelismo político. 2. Represión política. Su régimen fue conocido por la represión de los opositores políticos, en especial el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, uno de los partidos más influyentes del país en esa época. 3. Inversiones extranjeras. Durante su mandato, promovió el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero y energético. 3. Dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, año 1968-1975. En el año 1968, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe militar que depuso al presidente Fernando Belaúnde Terry. Estableció una dictadura militar con fuertes políticas nacionalistas y socialistas. Sus características de su gobierno fue reformas radicales. Velasco implementó una serie de reformas, entre ellas la reforma agraria, que expropió grandes latifundios y redistribuyó tierras entre los campesinos. También nacionalizó industrias clave como el petróleo y las telecomunicaciones. 2. El nacionalismo. Su gobierno impulsó una política de corte nacionalista, enfrentándose a los intereses extranjeros, especialmente a empresas estadounidenses. 3. Represión. Aunque Velasco no se autodenominaba congresista, su gobierno restringió las libertades políticas, cerró medios de comunicación críticos y reprimió a sectores opositores. El fin de su gobierno fue en el año 1975. Velasco fue derrocado por su propio primer ministro, el general Francisco Morales Bermúdez, quien continuó
con la dictadura militar, pero con una orientación más conservadora. 4. Dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez asumió el poder tras derrocar a Velasco y mantuvo el control militar del país, aunque suavizó algunas de las políticas radicales de su predecesor, también continuó con un régimen autoritario. Sus características de su gobierno fue desmantelamiento de reformas. Inició el proceso de desmantelamiento de algunas de las reformas económicas y sociales impulsadas por Velasco, buscando establecer la economía. Represión. Al igual que el gobierno de Velasco, su régimen reprimió a movimientos sociales y opositores políticos, siendo recordado por el control autoritario y la censura. 3. Transición a la democracia. A pesar de ser un gobierno autoritario, Morales Bermúdez provocó una asamblea constituyente y elecciones en el año 1980, lo que marcó el retorno de un gobierno civil. La caída de su gobierno fue en el año 1980. Morales Bermúdez entregó el poder al presidente electo Fernando Belaúnde Terry, quien había sido depuesto en el golpe militar en el año 1968. Último tenemos régimen autoritario de Alberto Fujimori en el año 1990 hasta el año 2000. Alberto Fujimori fue elegido democráticamente en el año 1990, pero en el año 1992 dio un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y tomando control total del poder. Esto marcó el inicio de un régimen con características dictatoriales. Características de su gobierno. 1. Autogolpe. Alberto Fujimori justificó el autogolpe bajo la necesidad de enfrentar el terrorismo, principalmente de Sendero Luminoso, y estabilizar la economía en crisis. 2. Violaciones a los derechos humanos. Su gobierno estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas, además de la represión de opositores. 3. Corrupción. El régimen de Fujimori fue también uno de los más corruptos en la historia de Perú, con su asesor Vladimiro Montesinos, controlando redes de corrupción a nivel estatal. 4. Lucha contra el terrorismo. Si bien su gobierno logró derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, fue a costa de la militarización y violaciones a los derechos civiles. Fin. Alberto Fujimori fue reelegido en el año 2000 en elecciones altamente cuestionadas, pero tras la divulgación de vídeos que mostraban la corrupción en su gobierno, huyó a Japón y renunció a la presidencia en el año 2007. Fue extraditado a Perú y condenado por violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Llegando a un consenso, puedo decir que las dictaduras en el Perú han sido periodos en los que el poder se concentró en manos de un solo líder o grupo y se restringieron las libertades y los derechos de la población, a pesar de que algunos de estos regímenes lograron implementar reformas o modernizar ciertos sectores. En general fueron épocas caracterizadas por la represión, la censura y la falta de democracia. Sin embargo, cada una de estas dictaduras también condujo eventualmente a transiciones hacia gobiernos civiles y democráticos, aunque con un alto costo social y político. Muchas gracias.